Bueno, Sí. estamos de vuelta acá en Bumper a Bumper. Hoy 8 de mayo. Un día, señores, muy agridulce, porque hoy justamente se cumple un mes luego de la gran tragedia del 8 de abril en la discoteca Jexe, donde lamentablemente 233 personas perdieron la vida. De hecho, aumentó el número de personas fallecidas la semana pasada con una de las jóvenes que se encontraba todavía hospitalizada, Embarazada. herida, y que lamentablemente tuvo otras complicaciones que le causaron la muerte. Hoy se revive el dolor, se revive la tragedia. De hecho, en la zona cero, muchos de los familiares enlutecidos decidieron visitar este lugar y la prensa pues recogió ese momento de lágrimas, de llanto de muchos de los familiares y se sentía como el primer día, como el primer día. Cabe destacar que producto al el hecho de revivir de nuevo todo lo acontecido, también el reportaje que realizó Alicia Ortega, que salió el día lunes, con nuevas evidencias, nuevos videos, que eran videos inéditos que no pudieron ni siquiera ponerse completo, porque hay una de las víctimas que fue entrevistada y ella logró grabar 3 minutos Wow. desde el momento en que ella estaba grabando el momento de placer y alegría que se vivía dentro del Jexe, y ella grabó hasta el momento cuando todo colapsó, el celular de ella se cae y se quedó grabando Sí. durante 3 Así minutos. es. Wow, Dios mío. Yo vi el reportaje Wow. y se escuchaban los diálogos de las personas heridas Terrible. y agonizando. De hecho, no lo colocaron entero Claro. Wow. para poder, en este caso, respetar el dolor y el luto de los familiares, que muchos de ellos perdieron un ser querido. Sin embargo, esto pone ahora más todavía sobre la palestra pública a el propietario del Jexe, don Antonio Espaillat. Y yo, de hecho, quiero referirme en este momento a los errores Wow. que cometió Antonio Espaillat y que todavía al momento de hoy sigue cometiendo y que lamentablemente quizás no es su intención, pero no lo han favorecido. Pero yo antes de hablar de esto, yo quiero también decir, porque nosotros tenemos que hablar desde ambas aristas. O sea, yo soy empático también con Antonio Espaillat. Claro. ¿Por qué? Porque yo no me quiero imaginar la carga que él debe de sentir de saber que hay 233 personas que perdieron la vida, que hay 233 familias que están ahora mismo enlutecidas, entenebrecidas por el dolor. Yo sé que no es fácil, porque ningún propietario quisiera que una catástrofe, un desastre, una tragedia sucediera dentro quizás de sus instalaciones. Pero hay que hablar también, porque tenemos que ser coherentes, de la otra parte. ¿Qué no ha beneficiado? Por ejemplo, Antonio Espaillat. Nosotros sabemos en la entrevista que él dio que se veía también visiblemente afectado. Se nota que no le ha pasado bastante bien. Y eso hay que decirlo. Pero yo le voy a decir cuáles fueron los errores que yo entiendo que colocan a Antonio Espaillat ahora en tela de juicio y en el ojo del huracán ahora mismo. Lo primero es que él dijo en su entrevista de que él le recomendaron que no podía acercarse al lugar de los hechos por un tema de protección a su integridad física. Pero yo considero que si Antonio Espaillat, por lo menos, hubiera enviado a su equipo como dueño de cadena de restaurantes para llevar provisiones, para llevar botellas de agua para los rescatistas, para llevar alimentos a las personas que estaban a las afueras, esperando quizás el resultado o alguna noticia de su familiar, la historia hubiera sido totalmente diferente. Porque Antonio Espaillat no hizo y le dejó, lamentablemente, a todos los moradores lugareños de la zona donde ocurrió este desastre, le dejó que ellos hicieran lo que él debió hacer. Ahí nosotros vimos doñitas de los barrios que iban con sandwichitos a llevarlo directamente a las personas que estaban trabajando. Eso fue algo que debió haber hecho Antonio Espaillat. Pongo una carpa a las afueras y coloco en la carpa el nombre también de su restaurante, Jalao, para que la gente sepa que aunque él no estaba de manera física ahí, pero había un interés de alguna u otra manera el poder ayudar frente a lo que estaba sucediendo. Por igual, ir directamente también a la INASIF, a las afueras también, donde se encontraban las personas con mascarillas, con guantes también,
Pero eso lo hizo las iglesias, eso lo hizo la sociedad civil, eso debió hacerlo Antonio Espaillat. Ok, quizás estaba en un momento difícil, no lo hizo, pero con lo que sucedió el fin de semana, yo dije, ¿quién está asesorando a Antonio Espaillat? Este fin de semana anunciaron la reapertura del restaurante Jalao. Pero yo quiero que usted escuche cuáles fueron las palabras utilizadas para reaperturar este lugar, este restaurante. Y la palabra que utilizaron en las redes sociales fue: hoy no se fía, mañana sí, pero si vienes con buena chercha, hablamos. Señores, el sentido común. Hay 500 personas que no están en chercha. Hay 233 familias que perdieron un ser querido que todavía, a ley de un mes, no están en chercha. Hay 200 y pico de personas, los que quedaron heridos, señores, que no están en chercha porque han quedado con secuelas físicas y han quedado también con daños emocionales y psicológicos. Entonces, ellos no están en chercha. Entonces, a mí me pareció que Antonio Espaillat debió asesorarse y colocar quizás un enunciado un poco mucho más sobrio, con tan solo decir: señores, aperturamos nuestras puertas a partir de tal día, era suficiente. Pero agregar la palabra chercha, donde él es el propietario de ese Yexet, donde tantas personas perdieron la vida y hoy en día la gente está recordando con dolor lo que pasó en la República Dominicana. Hay personas que todavía no se han recuperado del trauma del Yexet. Y usted en una también de sus propiedades, de su restaurante, aperturarlo con la palabra: hoy estamos en chercha. Creo que se le fue un poco la mano. Quizás él no tuvo nada que ver, es verdad. Quizás eso se encargó el equipo también de marketing, pero yo pienso que todo eso debió revisarse porque él está en una situación bastante delicada y yo sé que eso no es el sentir de Antonio Espaillat, yo sé que no es el sentir de Antonio Espaillat, pero yo creo que todos nosotros necesitamos ser bien asesorados y sobre todo cuando nos encontramos en una situación tan delicada y sobre todo en una de las tragedias más grandes del mundo a nivel de tragedias ocurridas dentro de una discoteca. Tal vez hay personas que están pensando que una cosa no tiene que ver con la otra, que son dos negocios totalmente diferentes, pero aquí todo el mundo sabe que es el mismo propietario. Y ahí es donde entra el valor de estas habilidades, de uno saber interpretar el termómetro social, de uno saber interpretar lo que sienten la mayoría. Y aunque en efecto ese lugar es un lugar de diversión, es un restaurante para celebraciones, pero estamos hablando de una misma cadena corporativa que tiene un representante que el factor común entre estos dos lugares es que es el mismo dueño, el mismo propietario. Y el no ser empático, eso creo que le abre una herida. Eso, vamos, esta herida creo que nunca se va a sanar, pero uno va superando las cosas y uno esperaba que por lo menos a ley de un mes muchas cosas, y yo creo que Prida va a abordar sobre ello en unos minutos. A ley de un mes nosotros esperábamos como sociedad que se hicieran muchas cosas, porque hay muchas cosas, como dice Neftalí, hay muchas ideas que el señor Espaillat puede implementar, pero no ser empático, eso es algo que lamentablemente es imperdonable. Y Neftalí decía, bueno, eso fue un community manager, pero es que precisamente usted es jefe cuando las cosas salen bien y cuando las cosas no salen bien. Todo lo que hagan esas empresas, independientemente, incluso a través de sus empleados, eso tiene el nombre de Antonio Espaillat, quiéralo usted o no lo quiera. Entonces yo creo que esto es un llamado de atención a todas las personas que están frente de instituciones, a todas las personas que son dueños de negocios, cualquier persona que esté frente de una institución, que entienda que la institución, usted es la cara de esa institución y todo lo que hagan, incluso sus colaboradores, de manera individual, aislado, usted es responsable sobre eso, porque por algo usted es el dueño. Usted no se quita el título de dueño cuando las cosas salen mal, todo lo contrario, usted sigue siendo dueño cuando las cosas salen bien y cuando las cosas salen mal. Entonces yo creo que la verdad es que hay que hacer un llamado aquí a la empatía, a la reflexión y sobre todo lo que tú mencionabas, Neftalí, el tema de tener la capacidad de saber cómo comportarse en momentos críticos como estos, que repito, creo que le abre más la herida frente a tantas familias. Yo creo que todo el país, el mundo completo. Hoy, por ejemplo, en España, estaban haciendo un acto conmemorativo a los fallecidos de esta tragedia. En España. O sea, en España.
Yo creo que esto ha sido, este ha sido el incidente, el segundo incidente más importante en el mundo completo, con víctimas registradas. Creo Bueno, que Prida va a abordar algo claro. sobre Sí. el tema. Y quiero, antes de que Prida hable, yo quiero recalcar algo. Yo soy empático, yo sé que Antonio Espaillá no la está pasando bastante bien, pero ¿quiénes son las personas que están detrás del marketing, de la línea de comunicación que debería de tener en todas sus empresas? Hay que tener un cuidado, que las palabras hay que seleccionarlas, señores, con pinzas. Con pinzas, así Ahora es. mismo, y es una realidad. Prida. Así es. Yo me solidarizo con todo lo que ustedes han hablado, pero yo quisiera circunscribirme más a un tema institucional y el comentario mío le he denominado el silencio institucional que desgarra, porque yo pienso que ya a ley de un mes de lo ocurrido, este fenómeno, este accidente, esta tragedia ha sido clasificada como el accidente más grande, el accidente civil más grande del siglo XXI de la República Dominicana, y sin lugar a dudas, nosotros teníamos más de 25 años, sin lugar a dudas, que no vivíamos una tragedia de semejante magnitud. Así es. Y sobre todo porque fue en un centro, digamos, de diversión, un centro privado, donde la gente lo más lejos que tenía era que iba a perder su vida. A mí lo que me preocupa mucho es más bien el desinterés institucional y una dejadez que cae ya en lo aberrante. La sociedad dominicana, que de por sí desconfiaba de la justicia a raíz de este fenómeno del jet set, yo creo que la sociedad dominicana ya no solo que no confía, sino que ya le ha perdido totalmente el prestigio la justicia dominicana después del caso Jet Set. ¿Por qué digo esto? Porque a ley de un mes, que yo lo considero que es un tiempo justo y suficiente como para uno ver avances, como abogada sé que es un procedimiento técnico de mucha complejidad y que amerita muchos levantamientos. Incluso acaban de, el Ministerio Público acaba de ahora mismo hacer un levantamiento y confiscar el terreno del jet set, que lo aplaudo, pero yo pienso que a un mes ya era tiempo suficiente para que uno pueda ir viendo adelantos y avances, y la sociedad a estas alturas amerita un seguimiento. Yo creo que una situación trágica como esta no solo amerita respuesta, sino justicia oportuna. Y cuando digo justicia oportuna, no quiero decir una sentencia apresurada, no. Quiero decir que uno, a la par del proceso, uno se vaya enterando cuáles han sido los hallazgos. Por ejemplo, tenemos una procuradora, la señora Jenny Berenice, a quien admiro profundamente como abogada y pienso que es una mujer que tiene mucho dominio del escenario. Entiendo que es necesario que se muestre cercana al pueblo. La gente pide eso. Ya no estamos, señores, en una época donde la justicia es fría. Yo sé que los jueces hablan con sentencias, lo sé, y que el Ministerio Público tiene un secreto que debe de guardar, porque está levantando investigaciones, está levantando pruebas, pero el pueblo necesita ver una cara, porque la sociedad necesita que se le vaya dando respuesta. Ustedes saben lo que yo temo, y se lo digo de todo corazón, hasta me engrifo cuando digo esto, y ojalá esté muy, muy equivocada. Estamos en un nivel de desesperación que yo temo que la gente vaya a tomar represalia contra el señor Espaillat y su familia. Yo temo que las personas desesperadas vayan a tomar represalia contra la misma justicia. Los otros días tuvimos una señora muy valiente, ella llamada Mildred Correa, que a inicios de año, ella, la osamenta de su hija la tiró frente a la fiscalía de Higüey, ¿se recuerdan? Desesperada. Ustedes saben lo que es un nivel de desesperación cuando tú ya dices, a mí se me importa morir porque ya yo estoy muerta. Eso fue lo que dijo la señora Mildred Correa, pero no solo eso, ella se apersonó en la Procuraduría General de la República con la firme intención de ver a doña Jenny Berenice sí o sí, y ella la detuvieron. Los organismos de seguridad del Ministerio Público la detuvieron, pero ella firmemente iba para adentro, y ella dijo, a mí se me importa, estoy parafraseando a doña Mildred Correa, en el momento que fue a reclamar justicia por su hija menor de edad, que murió en manos de unos vándalos, y hoy por hoy
Meses después nadie le da respuesta. Ella dijo, a mí se me importa morir porque ya yo estoy muerta. Todo lo que yo tenía se me fue arrebatado. O sea que ahora en adelante yo voy a repercutir contra jueces, contra fiscales, contra bandidos, contra todo el mundo. Ella va a hacer justicia en sus propias manos. ¿Usted sabe por qué? Porque el Estado y las instituciones que le corresponde dar respuesta no le dan la cara. Y tal vez, Prida, ahí en ese sentido, hay personas que dicen, ven acá, pero yo ni iba a tener tiempo para ver a una ciudadana. Esa Tiene es su que labor, tenerlo. esa es su labor. Entonces, es lo que yo digo. Todo el mundo tiene 5 minutos. Óyeme, todo el mundo tiene 5 minutos. Pero señores, mínimamente. es que yo estoy extrapolando el caso de la señora Mildred Correa al caso de las víctimas y los familiares de los fallecidos en el caso Yetset. Yo no dudo, conociendo, señores, el carácter y el temperamento siempre exacerbado y emotivo del dominicano, que un día Dios nos libre, y ojalá yo no tenga boca de chivo, se levante una manifestación popular en contra de los dados a dar justicia al frente de la Procuraduría y que al final acabemos con más fallecidos que lo que hubo en el Jet Set. Porque esto es una olla de presión, déjame Esto decirle. es una olla de presión. El pueblo dominicano, sí, óigame bien, nosotros sabemos muy bien cómo funciona la justicia aquí. Sí. Y la diosa Temi debe de estar revolviéndose abajo de sus cenizas, porque la diosa Temi, que tiene una venda y dos balanzas en sus manos, lo que dice es que no, la justicia es imparcial, que esto no tiene que ver con cuánto cero tiene su cuenta bancaria, esto no tiene que ver cuál es su apellido, esto no tiene que ver si usted es barrendero o dueño de negocio, y la gente exige que usted le dé respuesta. Entonces, mi llamado, lejos de yo ser juez y condenar a nadie, ojalá, honestamente, se revelen datos que den a la luz que no tuvo que ver con un tema físico, infraestructural. O sea, yo estoy orando para que digan, mira, no fue un tema de infraestructura, fue que se cayó un rayo y el rayo desbarató el techo. Ojalá. ¿Por qué? Porque no quiero viciar mi comentario. Yo lo que quiero es que entiendan que República Dominicana exige respuestas. Y la justicia no es solamente sentencia. La justicia también es tiempo. Así es. Vamos con la gente que yo sé que quiere opinar sobre este tema. Ya cumpliendo un mes de esta lamentable tragedia que nos tocó a todos de manera personal. A todos, aunque no tuviéramos quizás a ningún familiar que fue afectado, pero nada más el impacto de las imágenes que nosotros vimos, eso tocó las fibras más sensibles de todos nosotros los dominicanos. Adelante, buenas tardes. Bueno, adelante. Cuando la joven en Punta Cana de origen estadounidense hindú desapareció, la señora magistrada, procuradora de la República, Jenny Berenice, se trasladó ella personalmente a entrevistar a ese joven, el cual estaba el principal implicado en el caso de la hindú. Ella misma fue a entrevistarlo y a interrogarlo. Entonces, murieron alrededor de 300 dominicanos y extranjeros en esa catástrofe, en esa desgracia. Y la señora procuradora, aparentemente, una crítica a ella, es procuradora de la élite y de los extranjeros y no de los dominicanos, porque no ha mostrado. Ella todavía no ha emitido una palabra acerca de una catástrofe que ha generado impacto en el mundo entero, donde hasta las Naciones Unidas, la ONU, se ha pronunciado. El Kremlin, Rusia, se pronunció, el Vaticano. Y la Procuradora General de la República todavía no ha dicho ni media palabra y ha mostrado indolencia, donde la misma madre, los hermanos, hay una señora que salió en estos días diciendo que su hermana dejó su hermano y su esposo murieron, y ella llorando dijo, me dejó 2 sobrinitos, y la procuradora todavía no ha dicho ni media palabra. Y ahora miren lo que ustedes están denunciando del caso de Antonio Payá, o sea, están mostrando a Antonio Payá más víctima que las víctimas del Jet Set. Claro. Porque Antonio Payá, ahora Antonio Payá es el ángel del caso. Él tenía que saber de todo. No va a saber él eso que aperturaron el restaurante Jalao en la zona colonial. No lo sabe él. Pues él es un ángel. Sí, mira, ahora él es intocable. Él es una caja de cristal. Mira, es penoso lo que está pasando en la República Dominicana. Se está arrastrando el país, lo mismo que dice Frida. Claro. El país lo están arrastrando a que la gente, la impotencia, toda desgracia, provoque una reacción del pueblo
por la desconfianza que está mostrando y la incongruencia, a que la gente tome su propio método de hacer justicia. Así Lo es. mismo que pasa en los países de Medio Oriente, que la Así gente es. se cansó. Mira, Mira, Dios libre, Claro. entienda la República Dominicana de eso, neta, pero están provocando eso, lo están llevando. Eso al Gracias país. por tu comentario, mi Así hermano. es, así Quiero es. aclarar algo con el tema del restaurante Jalao. Yo no estoy en contra de que abran el restaurante, No, porque no, una cosa claro, no tiene que exacto. ver con la otra. Exactamente. Porque hay que pensar en todos esos empleados, señores, Claro. que los ingresos de su casa para ellos poder comer dependen de ese trabajo. Ujú. Yo lo que estoy es en contra es de la línea de comunicación que Sí, ellos utilizaron claro. De la para imprudencia, aperturar de la imprudencia. el restaurante. Tuvieron que hasta aclararlo. Si ellos no hubiesen tenido Dios que aclarar, entonces pensáramos que estuvo bien, pero la gente, óigame lo que le voy a decir, pueblo dominicano, óigame esto. Nosotros como dominicanos, y me hago responsable por este comentario, ya vivimos bajo una presión constante. Nosotros vivimos en unas precariedades inhumanas en este país. Y digo nosotros porque ninguna clase social escapa de las inequidades de este país. Así es. Entonces, si usted le agrega que el gran conglomerado social vive en escasez, usted le agrega un tema de desesperación de que se te murió un hermano, un primo, un sobrino, y tú no le das respuesta, es muy probable que esa persona emocionalmente analfabeta vaya un día con un cuchillo y Ocho. agreda a un familiar de quien sea, incluyendo jueces, ministerio público, policía o Antonio Espallá, Dios libre. Señor. Pero puede suceder, Claro. porque el dominicano vive con los nervios exacerbados y además nosotros estamos cansados de no tener respuesta de la justicia. Eso es lo que pasa, ese es el punto Y- neurálgico, que aquí claro. no estamos durmiendo y después dicen, mire ese loco, tiró una asamenta en medio de la fiscalía. No, esa no es loca. Ella lo que está cansada es de ver que se le da respuesta a Jan Alain y a ella no. Exactamente. Y es bueno que sepan, esto puede desencadenar en un trastorno psicológico y mental de uno de esos familiares Que ya lo llenos de tienen. impotencia. No, ya lo Por- tienen. Porque hay que ser Un claro. estrés postraumático Mira, ya lo tienen. hay que Hasta ser los claro. primos, los sobrinos ya tienen un estrés postraumático. Antonio Espaillat ha sido favorecido por su posición y su influencia en República Dominicana, y eso no lo podemos negar. Se lo voy a decir por qué. Porque si esto hubiera ocurrido en una de esas discotecas de la Venezuela, de esos nuevos ricos, que quizás nadie conoce, que hay muchos, hace rato que la prensa lo hubiera captado caminando, custodiado con policías, quizás con esposas y el famoso gorrito que le ponen. Pero no, estamos hablando de una figura como Antonio Espaillat, ¿me entiendes? Si no hace rato fuera eso, pero no. Entonces hay que aclarar ese punto, señores. Adelante, buenas. Buenas tardes, Dios les bendiga. Hola Frida, qué bueno escucharte. Hola, mi amor, Dios te bendiga. más. Déjame decirte mucho, yo no soy muy estudiada, pero están hablando bien claro. Mira, yo me uno al dolor de toda esa gente, porque a mí me mataron un hijo y aquí yo no vi justicia. Exactamente. Déjame decirte que la justicia aquí para los pobres no vemos justicia, porque yo fui a homicidio 1 y 1000 veces y a mí no me hacían caso porque yo no tenía ni uno. Velo ahí. Yo no tenía ni uno y me cansé de la viaje y no volví más por ahí. La justicia para el pobre no existe. Esa es otra que lo del Yesé. ¿Por qué no investigan que los vecinos por ahí dicen que ahí explotó algo? Eso nadie lo habla. Los vecinos hablan por ahí que ahí explotó algo y nadie habla de eso. ¿Qué fue que explotó? Si fue un bombillo, fue una botella. No se sabe qué fue que explotó. Pero hay vato entre macuto. Gracias, querida, por comunicarte con nosotros. Le doy la oportunidad a más oyentes para que puedan interactuar con nosotros en el 809-227-9290. Hoy a ley ya de un mes de esta lamentable tragedia. Buenas tardes. Buenas tardes. Es como dice la señora, aquí la justicia nada más es para los pobres. Los pobres no tienen justicia aquí. Porque hay esa gente que se quemaron en San Cristóbal, que explotó un tanque de gas. A los dueños lo metieron preso de una vez. ¿Y por qué a este señor nadie le hace nada? ¿Qué es lo que tanto investigan y no hacen nada? Bueno, gracias por su comentario. Esta sí va a ser realmente la última que vamos a estar recibiendo. Adelante, buenas. Buenas tardes, ¿cómo te están? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy buen tema, pero lo que pasa es que en ese país, ese señor está apoyado por el gobierno y tiene mucho dinero. Nadie va, no va a pasar nada, te verás diciendo hoy. Cadena de preso domiciliar y amaría a la gente. Bueno, Tú sabes, Gracias. tú sabes, Neftali Prida, que a mí me llama mucho la atención de la capacidad adquisitiva que tiene este señor, pero sobre todo de la influencia política incluso.
porque este señor nada más y nada menos contrató como abogado principal, abogado estratega, a quien dirigía la Comisión Presidencial de recaudación de fondos del Estado, o sea, de recuperación de los fondos del Estado. No estamos hablando de cualquier cosa. Este señor tuvo la capacidad de contratar y esta persona le renunció al presidente porque el presidente se lo pidió, porque si no hubiese seguido ahí en este puesto por decreto. Y esta persona, este abogado, tuvo que renunciar. Pero nada más y nada menos estamos hablando de la persona que dirigió hasta ese momento, ¿verdad? Al menos en papeles, porque eso hay que comprobarlo, en papeles, quien dirigió esta comisión presidencial. Y con él también se han agregado importantes abogados que, señores, no estamos hablando de 2 pesos. ¿Y por qué hago el comentario? Porque, en efecto, la justicia en nuestro país tiene cara de dinero. Si usted no tiene dinero, capacidad presupuestaria, y no debe de ser así. Porque si usted es una víctima, el Estado está llamado precisamente a protegerle. Y al final del día, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el que tiene el mejor abogado es el que gana. Vemos que el que tiene los recursos económicos es el que gana, porque lamentablemente también aquí hablamos mucho del sistema de justicia, pero con el sistema de justicia aquí priorizamos más aquí las fiestas que la justicia. Aquí se gasta más dinero en catering que en justicia. Usted mira el presupuesto del sistema de justicia, eso es paupérrimo. Paupérrimo. Por eso que a mí hay que hablarme con data, con papel. ¿Qué dice el presupuesto? No es un discurso de que queremos mejorar la justicia dominicana, que queremos hacer una reforma policial. No, háblame con presupuesto. ¿Cuánto tú estás destinando en presupuesto con todos los préstamos multimillonarios que se cogen en el Congreso? ¿Cuánto tú estás destinando de esa gran mesada? ¿Cuánto tú estás destinando para el sistema de justicia? Entonces, es una reflexión profunda. Yo creo que la caída del techo del jet set no solamente es a nivel físico, es a nivel moral, es a nivel cultural, intelectual también. Se nos cayó el techo a la República Dominicana. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Con la vergüenza, resolver y exigir a República Dominicana y a los actores del sistema que presten atención a lo que realmente es importante, porque como dice Pridi Neftali, esto es una olla de presión que si no le ponen asunto va a explotar y de manera fea. Se lo estamos advirtiendo.